Salve María. Vamos ahora a dar inicio a nuestro curso de Mariología. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, nos habíamos quedado, no sé si recordarán, en la parte, voy a releer el último pedacito que habíamos visto en la clase anterior para refrescar la memoria y continuamos. Entonces decía, en un pequeño espacio de tiempo, el venerable anciano se volvía responsable por el futuro de la Santísima Virgen y en ella de toda la esperanza de Israel y de la humanidad, mismo sin entender aquel anuncio que en la apariencia contradecía lo que antes le había sido comunicado. Simeón tuvo fe. Por eso, en esos acontecimientos, él brillará principalmente en cuanto varón de la confianza. Hasta ahí habíamos leído, ahora vamos a continuar. Subtítulo: Perplejidad y abandono en las manos de Dios. Delante de la creciente indisposición de muchos elementos del templo con la joven María, el profeta Simeón no podía permitir que sus desprecios se volviesen públicos antes de la hora, por el riesgo de que los planos de Dios sean defraudados. Por esa razón, contó lo ocurrido apenas para Nuestra Señora. Al escuchar la narración, ella luego sintió un estremecimiento, pues la vía del casamiento estaba completamente fuera de sus pensamientos, sobre todo debido al voto de virginidad. Todavía obediente y flexible a los designios de Dios, percibió que la mano de la providencia actuaba de alguna forma misteriosa a través del sacerdote y aceptó sus palabras, aunque inmersa en la más completa perplejidad. Hacía así más un acto voluntario de esclavitud a Dios, considerando que tal vez no hubiese comprendido algo. Eso es muy bonito considerar porque ¿cuántas veces Dios nos manda a nosotros también perplejidades? ¿Qué es una perplejidad? Una cosa que nos saca de todos nuestros parámetros, algo que tal vez era lícito, que yo tenía toda la buena intención y todo, y de repente me deja perpleja porque Dios como que revierte la situación y me deja en un estado perplejo. Pero eso, lo vemos aquí, Dios lo hace con las almas santas para darnos más méritos, porque imagínense Nuestra Señora, si ella le hubiera dicho desde un inicio a San Simeón, ah, no, yo no acepto eso porque yo ya hice un voto de virginidad, entonces, no, eso conmigo no. Nuestra Señora hubiera cerrado las puertas al hecho de ella poder ser la madre de Dios. Y vean que era algo lícito, o sea, era algo bonito. Ella quería ofrecerse de cuerpo y alma, quería hacer un voto de virginidad a Dios y Dios le había inspirado eso, pero ahora Dios le estaba pidiendo lo contrario. Entonces, ¿cómo así? Pero así como Nuestra Señora, ella fue cual pluma al viento, o sea, ella fue en el sentido de que ella fue enteramente flexible y obediente a la voluntad de Dios. Y así también tenemos que ser nosotros. A veces nos puede pasar algo que nos deje perplejos, que sea una cosa así como le pasó a Nuestra Señora, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Aceptar los designios de Dios y ver que por detrás de ellos está la mano de Dios. Son designios misteriosos a veces, pero que van a redundar en un bien mayor. Entonces, continuamos. En esa fase desempeñó importante papel la profetisa Ana. María, humilde como era, se aconsejaba muy a menudo con ella, por admirar mucho su prudencia. Tuvo pues una larga conversación con esta protectora, durante la cual le pidió que le indicase los deseos de Dios a su respecto delante de tal contradicción. Favorecida con las luces proféticas, Ana discernió la voluntad divina y la aconsejó a seguir sin dudas las instrucciones de Simeón, concluyendo con un misterioso oráculo, que le dijo Ana:
No sé cómo, pero el Todopoderoso realizará maravillas por medio de ti, hija mía. Ese casamiento es querido por Dios y traerá la liberación para nuestro pueblo. Nuestra Señora, que tanto confiaba en las palabras de esta dama llena de sabiduría y del Espíritu Santo, quedó un tanto confundida, pero se abandonó en las manos de la providencia. Después de algunos días, durante un éxtasis, ella recibió directamente del Señor la misma orden. Debería asumir el estado matrimonial. En esa comunicación, María experimentó los mismos sentimientos que el patriarca Abraham cuando le fue ordenado sacrificar a su amado hijo Isaac. Con efecto, ella nada estimaba tanto, después de Dios, cuanto su virginidad, y le era velado cómo habría de conservarla en la nueva perspectiva que se abría. A lo largo de ese periodo de impasse, como de marcando el paso, de impasse, Nuestra Señora permaneció más recogida, pidiendo a las tres personas divinas que cumpliesen enteramente sus designios en relación a ella, aunque por las vías de lo absurdo. O sea, ella no veía una solución humana en su caso. Pero ahí es cuando entra la confianza heroica en Dios. ¿Por qué heroica? Porque ultrapasa los, los grados de confianza común. Tenemos que hacer un acto de confianza tal que para nosotros es absurdo, para nosotros es imposible, para nosotros no se puede dar, pero para Dios nada es imposible, Dios puede hacerlo todo. Entonces ahí está esa confianza porque va en contra de todo lo que tenemos, sentimos, vemos, creemos, constatamos incluso, pero confianza. Dios resuelve todo y eso fue lo que hizo Nuestra Señora. Impresionante. Dice aquí, aunque por las vías de lo absurdo, o sea, así parezca algo absurdo, yo ni sé cómo Dios va a resolver este problema. Dios lo va a resolver, no sé cómo, pero Dios lo va a hacer. El Altísimo probaba así su obediencia y aumentaba sus méritos. Cuando Dios desea realizar algo muy grandioso, cuando Dios desea realizar algo muy grandioso en la historia, hace con que las almas asociadas a ese plan se configuren plenamente con Él y para eso les envía lancinantes probaciones, lancinantes, dilacerantes probaciones, digamos. Estas elevan a sus elegidos encima de la propia naturaleza, volviéndolos capaces de recibir las gracias eminentes eh, que desea concederles. Tales momentos de dolor y de lucha constituyen el preludio de la misión de esas almas providenciales, escrito con las tintas rúbreas de sangre vertida en la arena de la espera y en los altos píncaros de la confianza. O sea, cuando Dios quiere elevar a sus elegidos, a los que Él más ama, a sus electos, a los más altos píncaros de la santidad y de la unión con Él, con Dios, para eso es necesario derramar nuestra sangre de alma. ¿En qué sentido? En las esperas dolorosas, en las incomprensiones. Por ejemplo, esta situación que estamos viviendo. Pasan los días, pasan los días, pasan los días y ¿qué va a pasar con todo esto? O sea, vemos el horizonte y no vemos claro. ¿Cómo va a interceder Dios en todo esto? ¿Cómo va a intervenir Dios en todo esto? Y vamos escuchando noticias y más noticias y más noticias y Dios mío, ¿cómo esto se va a resolver? Pero es en esa espera, derramando esa sangre de alma. Estamos sin sacramentos. ¿Cómo así? Dios nos pide que no recibamos sacramentos. ¿Cómo es eso posible cuando son los sacramentos que nos fortalecen el alma? ¿Qué quiere Dios por detrás de todo esto? Abrir los oídos del alma y escuchar de qué es lo que quiere Dios. Y si no escucho, si no veo, si no siento, si no nada, lo único que me tiene que quedar es la confianza, confianza ciega, confianza sorda, confianza muda, confianza, en fin, una confianza plena y total en Dios. Yo no entiendo, yo no veo, yo no creo, yo no entiendo, yo no veo, yo no oigo, pero yo creo. Creo que Dios va a dar una solución a todo esto. Yo creo que Dios no me va a dejar abandonada. Yo creo que todas las promesas que yo siento en mi interior, que en algún momento Dios me hizo, todas esas promesas se van a cumplir. Así todo parezca
desmentido, todo parezca absurdo, todo parezca que no se va a dar, Dios les va a cumplir, porque Dios nunca deja de cumplir ninguna promesa. Entonces vamos a continuar. Subtítulo. Ahora se comienza a poner muy interesante. El único varón a la altura de María Santísima. Habiendo obtenido el consentimiento de María, San Simeón comenzó a pensar quién sería el hombre digno para ser su esposo. Se pasaba los meses y cada día él juzgaba más difícil encontrarlo. Claro, ¿quién iba a estar a la altura de la santidad, de la pureza de Nuestra Señora? Iba a ser difícil encontrar a esa persona. Solamente perseveraba en la búsqueda por causa de su fe inquebrantable en el mensaje divino. Confiante, pidió a la providencia otra señal. Y qué bonito eso, porque cuántas veces a nosotros nos pasa que nosotros creemos y nos llenamos de fuego, pero a veces ese fuego es un fuego de paja. Y con cualquier vientito, con cualquier lluviecita, se va nuestra fe, se va nuestra confianza, se va nuestro amor, nuestra devoción a Dios y por así decir, entregamos los puntos, entregamos todo porque Dios me decepcionó o Dios no cumplió o Dios por una pequeña prueba del tamaño de la cabeza de un alfiler. ¿Cuántas veces nos pasa eso? Y veamos aquí, San Simeón, ¿cuántos años estuvo esperando al Mesías? Y después, todas las probaciones, desmentidos que sentía en relación a Nuestra Señora. Le había sido que él tenía que buscar un esposo y no lo encontraba. La providencia no lo ayudaba y él continuó con su fe inquebrantable, una fe de piedra, de roca. ¿Por qué? Porque Dios lo estaba acrisolando, como se maneja el oro o un diamante cuando se va a trabajar para que quede más bello. Y Dios estaba haciendo lo mismo con él. ¿Por qué? Porque él quería que San Simeón brillase en el cielo como una piedra preciosa, pero para eso era necesario eh, pulirlo con las probaciones, en fin, con todo lo que pasaba con San Simeón. Eso es una lección para nosotros, para que no nos dejemos avalar con cualquier pruebita que nos venga. O sea, después de las pruebas tenemos que salir más fortalecidos, más entusiasmados, más enfoguetados en relación a Dios, en relación a que nuestra fe tiene que salir mucho mayor que antes de la prueba. Entonces, transcurridos algunos días, imagínense, fue probado San Simeón, pero Dios lo atendió. Estando en sus aposentos, Simeón abrió por acaso un rollo de pergamino con diversos fragmentos de la escritura y le cayó debajo de los ojos la profecía de Isaías. ¿Qué dice esa profecía? Una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Al leer ese texto, el sacerdote vislumbró por una iluminación el misterio de la virginidad de Nuestra Señora y su desponsorio con Dios. Entendiendo que el varón llamado a unirse a ella en matrimonio tendría que conformarse enteramente con tal misterio. Esa virgen solo puede ser María, pero para eso su esposo también tiene que ser virgen, pensó él. Ahí él entendió, o sea, Nuestra Señora iba a permanecer virgen, pero para eso su esposo también tenía que ser virgen y permanecer virgen. Poco después, recordando las palabras de Santa Ana sobre el hombre justo que protegería a María, el profeta se recordó de San José, el cual conocía debido a la proximidad de la familia del santo patriarca con el sacerdote Eleazar. Y luego le vino a la mente el vaticinio que él propio hizo a José, cuando éste era apenas un adolescente. O sea, ahí se recordó lo que él mismo, San Simeón, le había dicho a San José, y que era lo que le había dicho. Hijo mío, prepárate, pues de tu casa nacerá el Mesías, y el Señor providenciará para ti una esposa según tu corazón. Si en la ocasión el sentido de la profecía había permanecido velado, incluso para el sacerdote, al traerla a la memoria, todo se esclareció. Vean cómo actúa Dios, o sea, incluso con los profetas, Dios le había
mandado a decir una profecía, pero ni el propio sacerdote había entendido la profecía, y solo en ese momento, porque en ese momento tenía que entenderla y ¡pum! Él entendió todo. Subtítulo: Sueño profético y encuentro providencial. Por su lado, San José también estaba siendo preparado por la providencia para un nuevo estado de vida. En el mismo instante que Nuestra Señora agradecía a Dios la promesa de un varón que velaría por ella, comunicada por los labios de su madre, el glorioso patriarca se encontraba rezando en su casa en la ciudad de Nazaret, por una moción del Espíritu Santo. Una moción, o sea, un movimiento, digámoslo así, en su alma, hecho por el Espíritu Santo. Sintió él que su corazón era atraído para el templo con una fuerza arrebatadora. El Altísimo ya los había unido en sus designios, y por eso las gracias que uno recibía repercutían en el alma del otro, o sea, de San José y de Nuestra Señora, atrayéndose mutuamente en función de él, de Dios. Así, San José redobló sus peregrinaciones eh, de costumbre a Jerusalén. En uno de esos viajes, después de haber rezado largamente, se mantuvo en recogimiento sentado junto a un pilar, en cuanto copiosas lágrimas le corrían por la faz. Indignado con la depravación del pueblo elegido y sobre todo de las élites religiosas que ultrajaban la gloria de Dios, su corazón ardía en deseo de restauración y no soportaba más el dolor de la espera. Aquí es bueno hacer una consideración como nosotros también tenemos que tener esa santa indignación con todo lo que se hace con la Santa Iglesia. Porque aquí dice, indignado con la depravación del pueblo elegido y sobre todo de las élites religiosas. Infelizmente es algo que es evidente para todos nosotros. Esa depravación del pueblo elegido. Aquí, ¿cómo podríamos aplicar el pueblo elegido? Todos los bautizados, todos los que son miembros de la Santa Iglesia son elegidos por Dios de cierta manera. Todos aquellos que tuvieron contacto con Nuestra Señora, que pudieron hacer su primera comunión, etc. Y la depravación que existe en la humanidad hoy en día es impresionante. Y nosotros, si verdaderamente amamos a Dios, no podemos quedarnos indiferentes, como que no, nosotros, así como San José, podemos participar también de esa santa cólera, de esa santa indignación. Señor, ¿por qué parecéis dormir? ¿Cuándo os levantaréis? ¿Cuándo se hará justicia? ¿Cuándo esta humanidad será restaurada? ¿Cuándo vendrás para limpiar la faz de la tierra? Así como San José pedía con lágrimas, lágrimas copiosas, lágrimas abundantes. ¿Por qué? Porque el amor de San José era tan grande por Dios, el amor de San José era tan grande por la ley de Dios, por el templo y todo, que le indignaba que hubieran personajes que quisieran manchar la faz del templo, quisieran hacer todo lo contrario a las leyes de Dios. Y eso podemos verlo hoy en día, que es lo que se pretende hacer con la Santa Iglesia. Se pretende, como decía el doctor Plinio, se pretende maquillarla, se pretende desfigurarla como si fuera una mujer de la calle, cuando la Iglesia es santa, es pura, es virginal. Entonces nosotros no podemos quedarnos indiferentes y no hacer nada. Mínimo, mínimo, nosotros tenemos que indignarnos por amor a Dios. El celo de tu casa me devora, Señor, decía San Elías. Con verdadero fuego de amor, yo voy a odiar todo lo que sea contrario a Dios, contrario a esa pureza de la Santa Iglesia, contrario a esa doctrina pura e ilibada que nuestro Señor Jesucristo dejó y que la quieren tergiversar, que la quieren manchar, que la quieren malinterpretar. No, nosotros tenemos que, por lo menos, batir el pie en el piso y decir, eso no es así. Yo me levanto y yo digo, ¿quién como Dios? Como dijo San Miguel, quisut Deus. Si nadie se levanta aquí en esta humanidad adormecida por el pecado, yo sí me levanto, yo quiero defender, yo quiero demostrar mi indignación, yo quiero demostrar que no estoy de acuerdo con todo lo que están haciendo con todo eso. Y eso era lo que San José sentía en ese momento en el templo. Voy a volver a leer.
En una de esos viajes, después de haber rezado largamente, se mantuvo en recogimiento sentado junto a un pilar, en cuanto copiosas lágrimas le corrían por la faz, indignado con la depravación del pueblo elegido y sobre todo de las élites religiosas que ultrajaban la gloria de Dios. Su corazón ardía en deseo de restauración y no más soportaba el dolor de la espera. Es que nuestro corazón arda en deseo de restauración. El bien podía ser suya las palabras de Jeremías. Soy sumamente justo, Señor, para que yo entre en disputa con vos. Entre tanto, en espíritu de justicia deseo hablaros. ¿Por qué alcanzan buen éxito los malos en todo cuanto emprenden? ¿Y por qué razón viven felices los pérfidos? Vos los plantasteis y ellos crearon raíces, crecen y fructifican. Permanecéis en sus labios, lejos, no en tanto, de los corazones. Pero vos, Señor, me conocéis y me veis, y sondáis los sentimientos de mi corazón a vuestro respecto. Esa es la profecía de San Jeremías. Sus lágrimas de San José eran de dolor, pero sobre todo de santa cólera. No en tanto, sentía también una enorme consolación que le inundaba su alma. Aunque aún no la conociese, sentía ver bien próximo de él, bien cerca de él, otra alma que lo completaba y, por así decir, llenaba el gran abismo que juzgaba separarlo de Dios. Esas consideraciones oscilaban seriamente en su espíritu en aquel día, llevándolo a reposar en la aceptación de la voluntad divina, cualquiera que ella fuese. O sea, ahí con todo eso Dios se aprovechaba para ir preparando el corazón de San José para que aceptase la voluntad de Dios. Se encontraba San José en esa situación cuando su mirada se cruzó con la de Simeón. Este se sorprendió al verlo allí, pues no era una ocasión de costumbre, y tomó esa eventualidad como una señal de la providencia. Entablando una fraternal conversación, discurrieron sobre los pensamientos que afligían el santo patriarca, de manera que el sacerdote se sintió con libertad para dar su opinión a respecto del Sinedrio. El Sinedrio es el conjunto de los fariseos, en fin, que era, digamos, por así decir, sí, en fin, los sacerdotes de la época. Pudo entonces comprobar más una vez la acción del Espíritu Santo en la persona de su interlocutor, o sea, de San José, el cual, mediante un inefable discernimiento de los espíritus, confirmaba aquello que él conocía por los hechos. A este propósito, San José le narró en confidencia un sueño que tuvo días antes. 3 sacerdotes tramaban la muerte del sumo pontífice, caso éste no concordase en favorecerlos en ciertos planes perversos, pues uno de ellos, que era responsable por las ofrendas del templo, había desviado muchos bienes para fines reprobables y no quería perder tales ganancias irregulares. Discutían aún con quién se quedaría una palomita blanca que estaba en medio de los 3 en una jaulita. Cuando estaban listos a lanzar la suerte para ver la cuestión, un anciano se aproximaba y cogía el ave que, una vez suelta fuera del templo, volaba para el cielo. Sin dar cualquier interpretación al sueño, José juzgó ser un aviso de la providencia, pero Simeón comprendió muy bien su significado. Después de algunos minutos de conversación, pues no quería que el santo patriarca relacionase sus palabras al sueño, el sacerdote le dijo que en breve Dios le daría Dios le daría la esposa prometida años atrás. San José respondió con evasivas. Entretanto, la gran virtud que transparecía en su mirada y al mismo tiempo su perplejidad delante de esa afirmación consistieron para Simeón la señal definitiva de ser él, de hecho, el varón escogido por el Señor para cuidar de María. Y a partir de ese momento su objetivo quedó enteramente claro y el venerable anciano no ahorraría cualquier maniobra legítima para con toda la astucia de los hijos de la luz, atingirlo.
O sea, en ese momento San Simeón se dio cuenta y dijo, yo tengo que utilizar todas mis potencias del alma, toda mi sagacidad, toda mi experteza para poder llegar a ese objetivo de ser que San José se case con Nuestra Señora. Subtítulo: Las consecuencias del fallecimiento de Santa Ana. Entonces aquí ya Santa Ana fallece. Conforme estaba previsto, pasado más algún tiempo, la madre de Nuestra Señora dejó este mundo con la misma serenidad y virtud que había demostrado en su larga vida. Percibiendo encontrarse en los últimos días, Santa Ana pidió a los más próximos que avisasen a su hija. El rápido desenlace, no en tanto, solo permitió que Nuestra Señora llegase a Nazaret para honrar el cuerpo ya inerte, el cual estaba siendo velado según las costumbres de la época. Seria y triste, pero muy compuesta, María entró en la sala donde estaba el cuerpo y besó con verdadera veneración las manos y el rostro de aquella que había brillado a sus ojos como un modelo de la mujer fuerte elogiada por las Escrituras. La virginal joven acompañó los ritos fúnebres muy tranquila. Solamente al cerrarse el sepulcro familiar derramó sin conmoción algunas lágrimas, implorando al Altísimo que luego operase la redención del género humano para que sus amados padres pudiesen gozar de la visión beatífica, porque recuerdan ustedes que como estaba cerrado las puertas del paraíso, las almas de los justos se iban para el limbo, es lo que se cree. No, lo que se cree no era así. Entonces, viniendo el Mesías, iban a ser abiertas las puertas del paraíso y todos los justos se iban para allá. La muerte de aquellos que junto a ella habían reflejado con perfección la providencia divina, la muerte de aquellos que junto a ella habían reflejado con perfección la providencia divina, la ayudó aún más a depositar su confianza apenas en Dios, sobre todo delante de las incertezas y de las perspectivas que la nueva situación le presentaba. Con efecto, a partir de entonces nadie más la protegía legalmente, de manera que los sacerdotes del templo estaban constituidos de facto en sus tutores. Los elementos más funestos de esa clase se sentían con mayor libertad para hacer lo que quisiesen con ella, desde buscar su perdición y anular su benéfica influencia, tal vez incluso llegando a matarla, hasta depravarla y desperdiciar el considerable patrimonio heredado de los padres. Por eso Nuestra Señora quedó pobre. Dios jamás privaría a Nuestra Señora de pruebas y dificultades, de las cuales no resumió ni le quitó ni siquiera su propio Hijo encarnado, pues eso significaría una disminución del amor de Él por su predilecta. O sea, cuando Dios ama a alguien, Dios le manda esa prueba, como decía Santa Teresa. Santa Teresa la Grande, una vez se le apareció nuestro Señor Jesucristo y ella estaba llevando una carreta y estaba pasando un puente. Y ahí nuestro Señor se le acercó y le empujó. Ella cayó del puente en un charco. Y ahí ella se volteó y le dice, Señor, ¿por qué me tratas así? Y ahí nuestro Señor le dijo, porque así trato a mis amigos. Y Santa Teresa, muy a la española, le dijo, con razón tienes tan pocos. ¿Pero por qué? Porque Dios cuando ama a alguien le manda pruebas, le manda dificultades. ¿Para qué? Para elevar su alma a un grado alto de santidad y de unión con Dios. Es así. Subtítulo. El florecer de la castidad combativa. María luego se dio cuenta de que en aquel ambiente perdido del templo podrían querer atentar contra su pureza, que tanto cuidaba, tanto presaba, y supo imponerse y manobrar las circunstancias a fin de mantener la virtud de la castidad. Por su fidelidad completa, ella se preparaba cada vez más para ser la madre del Mesías. Su sapiencial táctica fue la de partir para el ataque, creando en torno de sí una atmósfera de virginalidad y de integridad combativa,
que impidiese a los malos sacerdotes ni siquiera tentarla. Al final Nuestra Señora representaba el ápice, o sea, el- la cumbre de la raza judía, y en ella refulgían en plenitud la sagacidad que la historia del pueblo elegido recoge en tantos episodios emocionantes. La Virgen Santísima pasó a aglutinar las doncellas más fervorosas, las cuales, apoyadas discreta y sabiamente por San Simeón, se afirmaban en la virtud, enfriando su ligación con los sacerdotes impíos y al mismo tiempo estimulando las buenas tendencias de los honestos. En sentido contrario, los más perversos, junto con las jóvenes menos dignas, organizaron una persecución contra ella, eh, fijándose irremediablemente en el mal. O sea, aquellas que no quisieron seguir a Nuestra Señora se fueron del otro lado. Esa definición de campos abrió una fisura en el templo, como hace mucho no se daba. O sea, se dividieron las aguas. Los que querían seguir a Nuestra Señora y las que no, los y las que no la quisieron seguir. Y así también es en la historia. Están los hijos, como dice San Luis de María Griñón de Montfort, los hijos de la luz, que son los hijos de Nuestra Señora, y los hijos de las tinieblas. No hay medio término, no hay, no, yo no quiero ser tanto, pero tampoco tanto. No, a los tibios los vomitaré de mi boca, dice nuestro Señor. Entonces, en la humanidad también tiene que darse esa división de aguas. Quien quiere ser hijo de la luz completamente, se va con Nuestra Señora, se va con nuestro Señor, con la luz. Quien quiere seguir las vías del pecado, quien no quiere romper con todo aquello que ofende a Dios, quien tiene una conciencia muy blanda, quien no rompe con sus malas tendencias, quien quiere seguir hundido en todo eso, se va del otro lado, pero no hay medio término. Esa definición de campos abrió una fisura en el templo como hace mucho no se daba, siendo muy perjudicial para el Sinedrio, siempre celoso en guardar las apariencias de una cohesión y santidad que no existían. Algunos hechos evidenciaban cuánto la castidad de María tomaba cada vez más un carácter pugnaz, o sea, un carácter combativo, antes no manifestado. Cierta vez, la maestra de las doncellas inició con ellas una conversación sobre la virtud de la fidelidad en la mujer. Nuestra Señora tomó la palabra y recordando con encanto indecible el hecho de la casta Susana y los dos ancianos, resaltó la belleza de la actitud de esta santa joven en oposición a la pérfida conducta de aquellos hombres. Por fin, estimulando a las demás a hacer lo mismo, acrecentó que, si algún día les sucediese algo semejante, preferiría 1000 veces morir a ceder, confiante de que Dios vengaría tal infamia. Fue una verdadera predicación que entusiasmó a sus compañeras. En otra ocasión, estando ella con una de las jóvenes, uno de los sacerdotes malintencionados la abordó, entablando una conversación sobre lo que habían aprendido en los últimos tiempos. María pasó a narrar la historia de Judith, destacando cómo esta dama supo mantenerse fiel a su pureza en medio de la difícil misión de matar a Holofernes. A cada detalle el sacerdote, acabruñado, cerraba más la fisionomía. Cuando ella dijo que las doncellas del templo también rezaban para ser otras Judiths a los ojos de Dios. Su interlocutor inmediatamente cortó secamente el relato, porque no le fue bien. Nuestra Señora, eh, charmante, llena de charme, llena de encanto, llena de, como en inglés se dice, charming, eh, aquí charmante, pero desafiadora, o sea, encantadora, pero desafiadora. Le hizo una solemne venia y se retiró con su amiga. Eh, a despecho de sus pésimas disposiciones, los peores elementos del templo notaban confusamente, por una astucia propia a los malos, cuán sagrada era la persona de María y que precisaban tratarla con cuidado a fin de evitar una represalia divina. O sea, ya se dan cuenta, si ponemos la mano en ella, va a venir una represalia divina. De esta, sus antepasados espirituales tenían larga experiencia y por eso ellos nunca llegaban a tentar ni siquiera insinuar algo menos decente con aquella que podría definirse como la presencia creada
de la pureza que es Dios. Cierta noche, por ejemplo, Nuestra Señora se demoró en su celda terminando, y a la luz de una lamparita, un trabajo que había costado más que lo previsto. Cuando se arrodilló, se sentó sobre los pies para rezar las últimas oraciones antes de acostarse. Aquel sacerdote muy malo que la detestaba, y que había comparecido en su nacimiento y en la recepción en el templo, pasaba cerca del local acompañado por otro levita más joven, el cual iniciaba en el camino de la perdición. Al percibir por la claridad de que ella aún estaba despierta, ambos cambiaron en voz baja algunas palabras al respecto de Nuestra Señora, y el más joven preguntó si no sería una buena oportunidad para atentar contra su pudor. El anciano, viejo, eh, encarnecido en el mal, pero muy experto, le enseñó entonces al discípulo que habían determinadas cosas contrarias a sus impíos designios que necesitaban tolerar, pues de otra manera podrían acatar o recibir una inmediata intervención de Dios. Fue por conocer esa realidad que la muerte de Santa Ana significó una gran fuente de preocupación para Simeón. Percibiendo que la situación no se sustentaría por mucho tiempo, él juzgó menester poner en práctica cuanto antes la única estrategia posible para sacar a María del templo y colocarla en las manos virginales de San José. Comenzar las tratativas para el casamiento de ambos. O sea, San Simeón, vean aquí qué cosa tenaz. ¿Por qué? Porque San Simeón, después de la muerte de Santa Ana, o sea, ya Nuestra Señora estaba huérfana. Ella como que pertenecía a los sacerdotes. Ellos querían perderla de todo, de cualquier manera. Incluso que perdiera su castidad, su virginidad. San Simeón, viendo eso, él quería a toda costa casarla y ponerla en manos eh, seguras, en manos de San José, para que sí proteger de cierta manera a Nuestra Señora. Entonces vemos cómo nosotros no podemos pecar de ingenuidad, porque a veces la ingenuidad se confunde con la inocencia y no es así. La ingenuidad no es una virtud. Entonces, ingenuidad a veces nos dejamos llevar por bobos, por no ser astutos, por no ser astutas. Entonces, por causa de eso, a veces nos resbalamos en muchos pecados y pecado tras pecado, pecado tras pecado. ¿Por qué? Porque no fuimos astutos, sino que fuimos bobos, fuimos ingenuos. Y así como Eva se dejó enrolar por la serpiente, nosotros también nos dejamos enrolar por cuantas serpientes. Y San Simeón era astuto, era súper astuto, astuto para el bien. Y él supo utilizar esa astucia para percibir cuál era el peligro que atentaba a Nuestra Señora y él quiso salvarla y ayudarla. Y eso es una lección para nosotros y con eso terminamos este video. Cómo nosotros debemos pedir esas virtudes de Nuestra Señora, sobre todo la sagacidad, la virtud de la astucia, la virtud de la pureza combativa. No se lee aquí que Nuestra Señora era que no sabía, solo sabía rezar, coser y cantar. No, Nuestra Señora era combativa, Nuestra Señora era astuta. Como dice nuestro Señor Jesucristo, que hay que ser astutos como serpientes y mansos como paloma, pero hay que utilizar la astucia. Y nuestro Señor también dice, los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Pero qué bonito sería poder decir que en esta época, todas aquellas personas que amamos a Nuestra Señora, que nos consagramos a ella, que nos entregamos a ella, que somos sus fieles devotos y que queremos que ella reine cuanto antes, qué bonito poder decir que todos esos hijos brillaron en la historia. ¿Por qué? Por una virtud, por la astucia. Astucia contra el mal, astucia contra los planes del maligno, del demonio, de ver dónde es que está, dónde es que el demonio quiere ir para darle la vuelta y antes de que él llegue, nosotros llegar y arruinar sus planes, tirarlos por el piso y así la luz sea más astuta, la luz brille. ¿Por qué? Porque no nos dejamos embaucar por el mal, por las tinieblas, sino que la luz
salió antes, fue más experto, fue más astuto, y así como Nuestra Señora, ella le aplasta la cabeza a la serpiente, así también nosotros podamos ser ese talón de Nuestra Señora que aplaste constantemente la serpiente, no solo en sentido figurado, una serpiente, sino aplaste todo lo que sea del demonio, aplaste todo lo que el demonio nos ofrece, aplaste todo lo que el demonio quiere hacer contra la Santa Iglesia, contra Nuestra Señora, que nosotros sepamos defender esa fidelidad, esa pureza combativa de Nuestra Señora, que nosotros podamos reflejar todo eso, todas esas virtudes de Nuestra Señora. Entonces terminamos por aquí este curso de Mariología, pidiendo a Nuestra Señora que ella llene de mucho fuego todos los corazones de todas las personas que asisten a este video, que sea para bien espiritual y que nosotros estemos cada vez más iluminados por todas las virtudes de Nuestra Señora y que nosotros practicando esas virtudes que vienen de ella, podríamos decir virtudes mariales, que también podamos ser dignos de su mirada, que podamos ser dignos de su benevolencia, que ella nos proteja, que ella nos cubra, que ella nos lleve a todos al reino de María en fin, que podamos estar siempre con ella, que podamos ser siempre fieles a ella, devotos de ella y defensores de ella sobre todo. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Salve María.